Hola, soy Diego García y en este vídeo vamos a repasar los principales efectos que el cambio climático está teniendo y tendrá en la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas españolas tal y como la conocemos hoy. También daremos un repaso general al papel que están desempeñando las áreas protegidas en la mitigación y adaptación al cambio climático, ilustrándolo con algunos ejemplos. Si nos centramos en las especies de fauna y de flora, la ciencia está detectando alteraciones a muchos niveles relacionadas con el cambio climático. Uno de los cambios más fácilmente observables es el que se está produciendo en el ciclo biológico de muchas especies. Nos encontramos, por ejemplo, con especies que se reproducen más tarde, algunas especies de plantas que florecen a destiempo o que han alterado sus migraciones, como algunas especies de aves. Vemos además que la distribución de estas especies cambia e incluso se han detectado cambios en su tamaño, coloración o fecundidad. Las alteraciones provocadas por el cambio climático llegan incluso a alterar la variabilidad genética de algunas especies. Pero bien, ¿cuáles son las principales evidencias del cambio climático ya observadas en las áreas protegidas del Estado español? A través de una encuesta realizada por Europarque España a gestores de estas áreas protegidas, se detectó que en torno a un 60% de estos gestores percibe evidencias suficientes de los efectos del cambio climático en la diversidad de sus áreas protegidas. Nos podemos preguntar por estas evidencias. ¿Cuáles son estas evidencias? Una evidencia clara registrada a través de las estaciones de seguimiento meteorológico en las áreas protegidas tiene que ver con cuestiones como que nieva menos y la nieve dura menos en el suelo, también llueve menos y hace más calor, y otra de las variables que se han detectado es que la superficie del mar se está calentando. Relacionados con estos parámetros están también la recurrencia e intensidad de eventos meteorológicos y climatológicos extremos, tales como las sequías, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales, los episodios de gota fría, inundaciones o la frecuencia e intensidad de los temporales marinos. Sobre los cambios en la distribución de las especies que veíamos antes, se han comenzado a detectar cambios tanto en su distribución altitudinal, lugares donde la diversidad, por así decirlo, se escapa por arriba, lo que ha conllevado la extinción de algunas especies de alta montaña, y latitudinal, especies cuya distribución se desplace hacia el norte o hacia sitios más húmedos y frescos, siendo sustituidas progresivamente por otras de climas más secos y áridos. Eso ha provocado que algunos hábitats propios de sitios húmedos, como las turberas, comiencen a ser más raros. Como consecuencia de estos cambios, muchas especies exóticas invasoras se encuentran en el caldo de cultivo para su expansión y desarrollo tanto en el medio terrestre como en el marino, y las plagas y enfermedades también son más frecuentes e intensas. Por último, la pérdida de caudales en los cursos de agua, la alteración de la línea de costa o el incremento de la salinización en determinadas áreas son otras de las evidencias que comienzan a observarse en nuestras áreas protegidas. Si tenemos en cuenta las evidencias anteriormente descritas, nos encontramos con que los ecosistemas más vulnerables a los efectos del cambio climático son, por un lado, los ecosistemas de alta montaña, donde hemos visto que nieva menos y que la biodiversidad se nos escapa por arriba, es decir, las especies empiezan a subir de nivel altitudinal hasta que llega un punto en el que no encuentran ningún sitio donde refugiarse. Los humedales, muy afectados por el aumento de temperatura y el descenso de precipitaciones, con la consiguiente alteración de su funcionamiento, también son otros de los grandes ecosistemas más afectados por el cambio climático. Por otro lado, tenemos los ecosistemas marinos, con especies de crecimiento lento, como por ejemplo las praderas de Posidonia oceanica, que son muy interesantes como barreras naturales contra temporales marinos y con una gran capacidad para secuestrar carbono. También tenemos que tener en cuenta los ecosistemas litorales, muy afectados por el propio avance de la línea de costa. ¿En qué contribuyen las áreas protegidas a frenar la pérdida de biodiversidad y evitar las alteraciones producidas por el cambio climático? En primer lugar, evitando que se degraden y restaurando aquellos ecosistemas que mejor secuestran carbono y más cantidad almacenan. En este sentido, los bosques, los brezales y matorrales, los hábitats costeros, las praderas submarinas, los prados y pastizales o las turberas son algunos de los ecosistemas identificados como con un alto potencial de secuestro de carbono y para los que las áreas protegidas pueden cumplir un gran papel. Por otro lado, las áreas protegidas pueden contribuir de manera activa a mantener la capacidad de los ecosistemas para amortiguar perturbaciones extremas y mantener su capacidad de proporcionar la mayor parte de los servicios esenciales para el bienestar humano, como en el caso de las praderas submarinas que comentábamos antes. Las áreas protegidas también son
y serán muy interesantes para desarrollar sistemas de seguimiento de los efectos del cambio climático a largo plazo, como por ejemplo los desarrollados por la Red de Parques Nacionales del Estado español o por algunos espacios en particular, como es el caso concreto del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. Las áreas protegidas también son muy importantes para elaborar estrategias y medidas de adaptación de la biodiversidad a los escenarios climáticos que se generan. Podéis profundizar los contenidos tanto en el Manual 13 de Europarque España como en las monografías elaboradas por la Oficina Española de Cambio Climático. Muchas gracias.